hay muchas personas que se dieron cuenta de que pueden tener una profesión dentro de su profesión. O sea, ya no son diseñadores gráficos solamente, son tipógrafos. Ese convencimiento lo encuentro fascinante, esa cosa como casi, no sé, pues es como yo estoy convencido de adentro que efectivamente hago otra cosa y no dibujo letras, no diseño letritas, digamos, sino que en el fondo lo que hago es tipografía. Una de las cosas que a mí me fascina, que encuentro muy interesante del hoy y de aquí en adelante, es que uno tiene muchos interlocutores con los cuales hablar, con los cuales, ¿no es cierto?, discutir sobre tipografía. Por ejemplo, en la cuarta hay un requerimiento por parte de quienes diseñan, diagraman el diario, y es que la tipografía se vea. O sea, ellos mismos recuerdo que usaban el nombre titulera. Queremos una letra titulera, una letra que todos los días al lado de la chica en bikini, ¿no es cierto?, yo pueda ver, qué sé yo, un titular que probablemente no es muy largo, pero que se tiene que ver. Las personas les tiene que impactar visualmente. Entonces hay una dimensión de cómo uno diseña, ¿no es cierto?, una tipografía para que se vea, y para que se vea harto, y para poder sacarle partido a los elementos que son propios del lenguaje. En ese sentido, por ejemplo, una de las cosas interesantes que uno puede ver todos los días en una tipografía como la de la cuarta, que está en el kiosco, ¿no es cierto?, es cómo están diseñados los acentos, cómo están diseñados ciertos elementos como la letra Q, por ejemplo, que tiene unas pequeñas licencias, por así decir, con respecto a la tipografía clásica, y que se hacen así para que se vea más, para que tenga un poco más de carácter. Entonces, de esa manera también contribuye a formar esta visión global del diario. O sea, la cuarta hoy día es con esa tipografía. Es parte de su identidad. Entonces, ahí está el factor de cómo yo, ¿no es cierto?, puedo representar el lenguaje, cuál es el tono de voz que decía anteriormente. Obviamente que ahí se juega en un factor de manera mucho más importante esta funcionalidad, que la tipografía se vea, ¿no es cierto?, a distancia, que genere un contraste adecuado entre lo que es figura y fondo, que en una escala, ¿no es cierto?, de persona parada en el paradero esperando, ¿no es cierto?, el bus, en la noche, lloviendo, en condiciones a lo mejor un poco terribles. Bueno, de todas maneras, ¿no es cierto?, no es que con la tipografía nosotros vayamos a mejorar todo el escenario anterior, pero sí por lo menos podemos contribuir a que esa legibilidad le permita tener algo más de certeza, un poco más de, de, eh, de verdad, ¿no es cierto?, de certeza, como decía antes, respecto a lo que significa en este caso ir a una señal y poder leerla sin dificultad, que es lo que finalmente le pedimos a la legibilidad, cuando decimos, bueno, legibilidad, ¿a qué llegamos con esto? Bueno, algo que se puede leer sin dificultad, que yo puedo diferenciar los caracteres y puedo construir la palabra incluso sin darme cuenta, digamos, de que se lee de manera natural. Por lo tanto, la dimensión del texto en el diseño de información con la tipografía como expresión es fundamental. O sea, es la manera. Por lo tanto, como diseñador de información probablemente hay que invertir mucho tiempo en poder escoger los recursos tipográficos más adecuados, porque esa va a ser, por así decir, la voz que va a tener el texto. Entonces yo puedo hacer una voz más creíble o menos creíble, o puedo hacer una voz probablemente más simplificada o más compleja, dependiendo, ¿no es cierto?, de la elección tipográfica que yo haga. Después hay otro aspecto que es fundamental, y es que en el diseño de información la tipografía tiene que funcionar. Tiene que ser una tipografía sometida probablemente a un estándar alto de legibilidad a distancia, por ejemplo, en el caso de un sistema de información espacial. Me atrevería a mencionar que hay también otros factores que están también más internamente ligados, que tienen que ver con la misma valorización que algunos de los diseñadores chilenos comienzan a hacer sobre elementos que antes no se cuestionaban. O sea, tú utilizabas una tipografía helvética o utilizabas una tipografía Garamond y no importaba demasiado cuál era su raíz histórica, cuáles eran las condiciones en las cuales se había diseñado. Yo diría que a partir de ese momento comienzan a aparecer también ciertas consideraciones sobre cómo podemos diseñar, cómo podemos hacer diseño en Chile utilizando también nuestros propios recursos tipográficos. Por lo tanto, empieza a aparecer también esta mirada hacia adentro, hacia la identidad, hacia el rescate de ciertos elementos que pueden empezar a formar parte de los elementos conceptuales que uno utiliza para poder hacer una tipografía. Yo recuerdo que en esa época bueno, siempre he tenido mucha vinculación con la caligrafía, por lo tanto me interesaba también que un proyecto tipográfico, en serio, como yo le llamaba en ese momento, vinculase la escritura manual con una tipografía, en este caso una tipografía contemporánea, una tipografía que tuviese también algunos rasgos de lectura, o sea, que permitiese una lectura continua.
Y nada, pues fue un proceso en el cual se fueron explorando distintas alternativas, fallando, como te decía antes, muchas veces. eh, y parte importante también de ese momento fue mi estreno, por así decir, como docente. Empezar a enseñar tipografía también me llevó a, obviamente, a preguntarme sobre, bueno, cuáles valores uno podía también transmitir, aparte del conocimiento, aparte de la visión histórica de la tipografía o de cómo se usa, también cómo la tipografía podía ser, como decía antes, un recurso desde adentro, desde lo que nosotros hacemos. Producir una fuente tipográfica requería de todo un proceso de dibujo manual, pero de ahí en adelante también había todo un proceso de producción que era físico, que era industrial. Necesitabas un lugar en donde poder producir tus fuentes. Eso durante el resto de la historia, digamos 100 o 200 años hacia atrás en la historia, nunca se hizo en Chile o se hizo esporádicamente para algunos proyectos. Sin embargo, a partir de esa fecha, cuando aparece el computador personal, aparecen también las herramientas de edición, de edición tipográfica. Por lo tanto, los diseñadores comienzan a darse cuenta de que es posible producir sus propias fuentes utilizando el computador. Es posible también distribuirlas porque otras personas también usan el mismo tipo de computador o los mismos software, por lo tanto también las pueden usar. La manera de decirlo es casi como colocar a los artistas en el lado malo y los diseñadores en el lado bueno. No es tan sencillo, digamos, pero sí a veces confundir la comunicación, como decía antes, con este otro aspecto eh, autoexpresivo solamente, es peligroso. Ahora, eso no quita que el diseño de autor sea una cosa muy importante. De hecho, cuando a uno le preguntan qué diseñadores han influido en tu carrera, probablemente los primeros dos o tres nombres van a ser autores, o sea, van a ser diseñadores que son lo suficientemente influyentes como para que uno recuerde no solamente cómo está diseñada la pieza, sino que también cómo el tipo pensaba, cuál era su carrera, digamos, qué hizo antes, qué hizo después. Entonces, yo creo que no necesariamente es lo mismo. O sea, un tipo como, no sé, Joseph Miller Brockman, uno de los paladines, por así decir, de la retícula suiza, digamos, del diseño racional, era un autor. Pero no podemos pensar a lo mejor en Joseph Miller Brockman como un artista. O sea, él, lo primero fundamental era, no sé, pues cómo los elementos estaban estructurados, de qué manera se leían, cuál iba primero, cuál iba después, etcétera. Me queda la sensación de que el medio del diseño en Chile es pequeño. Entonces tiende a también a conformar estas como elementos consolidados, es decir, el diseño es esto, es Julián Naranjo, o el diseño es esto, es Bicho Larrea. Entonces, uno tiene estos polos, por así decir, estos puntos dispersos en un plano, en el cual uno tiende a pensar que esa manera de diseñar se acerca a lo que uno podría pensar que es chileno. Y cuando uno lo compara con otros medios, con otros espacios en donde el diseño es tan amplio que es imposible clasificarlo, uno se da cuenta que también, curiosamente, coexisten los mismos puntos. Lo que pasa es que como es tan grande, ya dejas de verlo, digamos, y comienzas a lo mejor a ver más bien las relaciones que hay entre ellos. Entonces, yo la verdad es que puesto frente a la pregunta de diseño chileno o diseño hecho en Chile, me inclinaría por la segunda, de todas maneras. Yo creo que se trata de diseño hecho en Chile y ojalá aparezcan muchos más puntos y aparezcan muchas otras maneras de poder diseñar en Chile. Si algunos de esos son incluso reversiones de cosas que ya se han hecho, porque no sé, uno reconoce una influencia o porque uno tal vez encuentra que es un camino que no ha sido lo suficientemente recorrido, me parece bien, me parece bien. Mira, la verdad es que esa es una pregunta difícil, porque en mucho tiempo yo podría decir que he ido como hacia un lado y hacia otro. O sea, en algún momento he pensado que sí, que efectivamente la tipografía agrega identidad. Bueno, lo dije anteriormente, en el caso, por ejemplo, de la cuarta, en el caso de Transantiago. Pero también es cierto que hoy día, en cómo digamos, está conformado nuestros referentes visuales, la manera como nos vestimos, el modo en que hablamos, utilizando probablemente, no sé, pues, anglicismos, palabras adoptadas de otros lados, también es cierto que la tipografía se hace parte de ese mismo movimiento
Y pensar tal vez en que diseñemos tipografía chilena para Chile es un poco estrecho en cuanto a modo de pensar. Eh, a mí personalmente me ha tocado participar en proyectos en donde uno tiene que diseñar para una estación de trenes en Europa, digamos en Reino Unido, y eventualmente esa no es una discusión, o sea, acerca de si tú eres un diseñador del sur del mundo que diseña para... Entonces, ahí también se me produce un conflicto con respecto a esa visión de la identidad, que yo sé que muchos colegas, algunos de ellos muy apreciados, amigos, ¿no es cierto?, lo tienen como una especie de canon, digamos, es una cosa como, no, es que mira, la tipografía es identidad. Sí, es cierto, pero no, tal vez no siempre, no todo el tiempo. O sea, por eso digo, he ido como, he estado en los dos lugares y nunca he llegado a tener como una visión eh, tajante sobre el tema. O sea, yo creo que sí, para responder la pregunta, creo que efectivamente con tipografía uno sí puede mejorar o optimizar o agregarle un factor de identidad a los elementos.